eres grande. Solo tú, Señor, eres poderoso. Honra y majestad para ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, es tuya, Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú hables a nuestras vidas, tú hables a nuestros corazones, que toda fortaleza en nuestra mente que vaya en contra de tu palabra sea derribada, y que la luz de tu palabra ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Que se escuche tu alabanza. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bendito sea el nombre del Señor. Estaremos compartiendo el último mensaje de la serie Rompiendo Yugos, tema número 4, que se titula Rompiendo el yugo de la rebeldía. Levante sus dos manos y diga conmigo: rompiendo el yugo de la rebeldía. Si usted quiere ver y escuchar toda esta serie de mensajes, usted puede ir a mi canal de YouTube y pueden escuchar nuevamente todas estas enseñanzas y predicaciones que sé que son bendición para muchas personas. Han escrito personas de otros países la bendición que ha sido el canal de YouTube, así que vamos a honrar el ministerio de la casa. Vamos a romper eso que dice que, lo que dijo el mismo Señor hablando de la nación de Israel, que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. A veces no se valora la palabra y todas las herramientas que Dios nos da en un ministerio, a través de la cámara, grabar el video, de poder escuchar el mensaje. Así que vamos a valorar eso. Vamos a valorar la palabra, porque esa palabra es de edificación para nosotros. Vamos a leer Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, el verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y Hebreos capítulo 13, verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, Dios ha establecido el ministerio pastoral, el ministerio apostólico, los 5 ministerios, para que nosotros seamos edificados. Amén. La palabra edificación es que Dios ha establecido los ministerios para nuestro crecimiento, para que crezcamos en el conocimiento de Cristo, crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Y Dios ha establecido líderes con el propósito de que aquello que has recibido, que es la salvación, pueda permanecer en ti. O sea que dice la palabra ahí que leímos, que los pastores están para velar por tu alma, a través de la enseñanza, a través de la palabra, a través de la exhortación, para que tú no te desvíes. O sea, el beneficiado
que seas pastoreado, el beneficio no es para el pastor, el beneficio es para la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ellos velan, nosotros velamos por la condición espiritual de la iglesia. Velamos por tu alma para que tú no te pierdas, sino que tú puedas permanecer. Por eso la Escritura dice: obedeced a vuestros pastores en el área espiritual, en el área de la enseñanza, en el área de los principios, para que tú no te desvíes, para que tú no te pierdas, sino que tú permanezcas y para que seas bendecido. Y una de las cosas que impiden el trabajo de un pastor, el trabajo de un apóstol, el trabajo de un ministro para edificar la iglesia, para bendecir a la iglesia, el mayor obstáculo que hay es la rebeldía. Es algo que nosotros tenemos que dejar que Dios rompa en nuestras vidas. Y para romper el yugo de la rebeldía y para poder caminar en el poder de la fe y obediencia, debemos entender primero qué es rebeldía. Porque si tú no defines lo que es rebeldía, puedes ser una persona rebelde sin saber que eres rebelde. Puedes ser una persona que caigas en rebeldía sin saber qué es rebeldía. En el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo, y nosotros tenemos una traducción del hebreo al español. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego y nosotros tenemos una traducción del griego al español. Así que vamos a ver en el original de la palabra qué es rebeldía. Si leemos la palabra en Números capítulo 14, Números 14, el verso 33, dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos. Ahí la palabra rebeldías es la palabra hebrea senub, con Z, senub y T al final. Y lo que significa esa palabra es infiel. Una persona que es infiel delante de Dios. Amén. Infidelidad, deslealtad contra Dios. Si leemos Job, capítulo 34, Job, capítulo 34 y 37, Job 34, el verso 37, dice: porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Por su pecado añadió rebeldía. La palabra ahí, rebeldía, es otra palabra hebrea que se pronuncia pechak, y esa palabra rebeldía significa revuelta. Amén. Cuando hay una persona, hay una autoridad, y esa persona hace una conspiración, hace una revuelta contra la autoridad que Dios ha establecido. Eso significa rebeldía, significa ofensa, significa pecado, significa traición. Cuando alguien traiciona a otro, es rebelde contra otro. Cuando alguien traiciona a Dios, es rebelde. Cuando alguien traiciona la autoridad, está caminando en traición. También la palabra rebeldía significa desperfecto. Cuando algo no funciona bien, hay un desperfecto, ¿sí o no? O sea, la persona que camina en rebeldía tiene un desperfecto, hay que repararlo. Amén. La persona que camina en rebeldía, esa palabra pechá significa fraude. También
significa iniquidad. Ahora vamos a leer Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, el verso 19. Dice: tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Esa palabra rebeldía, y subraya en Jeremías 2:19, es otra palabra hebrea, mechubá, que significa apostasía, significa deslealtad, significa una persona que se desvía, una persona que va en el camino correcto, pero de repente se desvía. Significa rebelde y significa rebelión. Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, el verso 6. Tito capítulo 1, el verso 6. Dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Esa palabra rebeldía viene de la palabra griega anupotaktos, un poquito difícil de pronunciar y más difícil de escribirlo, pero lo que nos interesa es el significado. ¿Qué significa esa palabra en griego, rebeldía? No estar bajo sujeción de nadie, no obedecer a nadie. Es una persona insubordinada, es una persona desobediente. Entonces, con todos estos conceptos podemos describir más ampliamente lo que es un rebelde y lo que es caminar en rebeldía. Primero, las personas que caminan bajo rebeldía son personas infieles y desobedientes a Dios. Levanten sus dos manos, digan conmigo: son infieles a Dios e infieles a las autoridades que Dios ha establecido. Amén. Son personas, escuche bien, son personas que planean conspiraciones. Son gente que planea revueltas contra la autoridad que Dios ha establecido. Porque usted debe entender que hay mucha gente que dice: no, yo obedezco a Dios, yo no obedezco a hombre. Eso es algo falso, porque según la palabra de Dios, que dice en Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, verso 1 al 2, dice: sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tus padres son autoridad. Mientras tú estés en la casa de tu padre, ellos son tu autoridad. Si eres joven, si no te has casado, si no has hecho un nuevo hogar, tú tienes que estar bajo la sujeción de tus padres. Es la autoridad que Dios ha establecido. En un salón de clase, ¿quién es la autoridad? Los profesores, los maestros. Y mientras estés ahí en esa área de la educación, tú tienes que sujetarte, someterte y obedecer lo que ellos están diciendo. En una iglesia Dios ha establecido autoridades. En un municipio Dios estableció una autoridad. En un estado Dios estableció una autoridad. En una nación Dios estableció una autoridad. Todas las autoridades han sido establecidas por Dios, te guste o no te guste, te simpatice o te caiga mal.
Parece que dijo una mala palabra. ¿Qué pasó? Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, o sea, el que haga la revuelta, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. O sea, que una persona que se levante contra la autoridad se está levantando contra el mismo Dios que le estableció. O sea, no te está levantando contra un hombre, te está levantando contra la autoridad de Dios. ¿Están aquí? ¿Qué es un rebelde? Son personas que ofenden, que pecan y traicionan a Dios. Traicionan a las autoridades que Dios ha establecido. Una persona rebelde es traicionera. Una persona rebelde, de acuerdo a los conceptos que estudiamos al principio, es una persona fraudulenta, llena de iniquidad. Y lo más terrible, pónganme atención aquí, lo más terrible es que la mayoría de las personas que son rebeldes contra la autoridad que Dios ha establecido en las iglesias se desvían. Caen en apostasía. ¿Qué es apostasía? Desviación de la fe. Ya no aceptan lo que enseña su pastor o su apóstol, sino que ellos mismos sacan sus ideologías, sacan su doctrina, porque dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que dice la autoridad, yo no estoy de acuerdo con lo que enseña la autoridad, yo voy a sacar mi propia enseñanza, voy a sacar mis propias ideologías. Estoy el día de hoy enseñando. Mire a la persona que tiene a tu lado, no te agarres tan fuerte de la silla, solamente el apóstol está enseñando. Hay alguna persona que lo van a sacar de raíz. La mayoría de las personas que son rebeldes niegan la verdad de Dios, menosprecian el evangelio. Lo que dice Colosenses capítulo 2, el verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces una persona que es rebelde, que tiene la rebeldía en su corazón, cambia el evangelio por humanismo. Cambia el evangelio por filosofía. Cambia el poder del evangelio, entendiendo que el evangelio es poder de Dios. El evangelio es el mensaje de Dios. Cambia el evangelio por psicología. La psicología te puede ayudar hasta cierto nivel, pero la ayuda de Dios es ilimitada. Dios te va a ayudar en todas las áreas de tu vida. Amén. Entonces el rebelde se desvía. Amén. Entonces vemos mucha gente que niegan a Dios, que niegan su evangelio, caen en ideologías locas, fuera de lo evidente, natural y hasta lo lógico. O lo podemos ver en el mundo. Gente que se quiere casar con un árbol. Gente que se casa con un perro, con una perra. Mi esposo, el loro Pablo. O sea, por llevarle la contraria a Dios, llevarle la contraria a su palabra, inventan locuras fuera de la razón y hasta hacen el ridículo. Entonces es preferible, levante sus dos manos y digan, es preferible ser gente obediente que ame la verdad de Dios. ¿Cuánto dicen amén?
La gente rebelde es desleal a la iglesia que lo formó, a la iglesia que le enseñó. Es desleal a sus pastores, a sus apóstoles. Son desleales a las iglesias que lo han edificado. Son desleales a las iglesias que los ha bendecido por años. Amén. Yo estoy agradecido. Yo soy una persona agradecida con todos los ministros que me han enseñado, que me han edificado. Yo estoy agradecido con mi primer pastor, el pastor Elio López. Y siempre cuando tenemos la oportunidad, lo honramos. Él no es mi cobertura, pero como dice Hebreos 13, verso 7, acordaos de vuestros pastores. Yo me acuerdo de lo que él enseñó en mi vida. Y por eso lo honro. Honro de donde salí. Pero hoy en día, por causa de la rebeldía, la gente no honra el lugar y los ministros que le enseñaron la palabra, no se acuerdan de ellos. Porque parece que los usan y cuando ya no me sirven, cuando ya no me ayudan en mis necesidades, les doy una patada por el trasero. Eso se tiene que romper en el nombre de Jesús. Se tiene que levantar una generación agradecida por Dios, agradecida con la gente que te enseña la palabra, gente leal y gente obediente. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Rey. Entonces la rebeldía es un pecado abominable delante del Señor y trae consecuencias terribles. O sea, Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Y dice la palabra que Dios los bendijo. Eso está en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Desde el primer día que Dios creó al hombre, lo bendijo. Levante sus dos manos. Diga conmigo, nosotros fuimos creados para estar en un ambiente de bendición. Levante sus dos manos, diga conmigo, Dios no nos creó para la maldición. Dios nos creó para la bendición. O sea, desde el primer día que Dios creó al hombre, lo bendijo. Entonces el hombre fue diseñado, cada uno de nosotros fuimos diseñados para caminar bajo la bendición del Eterno. Y Dios siguió bendiciendo al hombre, porque si usted lee Génesis capítulo 2, verso 8, dice que Dios plantó un huerto. ¿Para qué Dios plantó un huerto? Para que el hombre viviera ahí. Ahora, ¿qué es un huerto? Un huerto es sinónimo de una tierra fértil. Un huerto es sinónimo de una tierra buena. Un huerto es sinónimo de una tierra productiva. Para ilustrarlo, Dios le dio una mansión al hombre. Dios le dio el mejor lugar para vivir en el hombre. Dicen los científicos que en el huerto no había ni mucho frío ni mucho calor. El ambiente, el clima era perfecto. Por eso el hombre andaba desnudo, dice la Biblia. Y no buscaba taparse porque estaba en un lugar perfecto. Dios es bueno. Dios lo bendijo, Dios lo puso en el mejor lugar. Y si usted lee Génesis capítulo 2, verso 9, dice la palabra que Dios hizo nacer del huerto todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dios le dio casa y Dios le dio alimento. Y no cualquier alimento, dice que eran árboles deliciosos. Por eso cuando usted ve algo sabroso en sus ojos, usted ve que es delicioso. O sea, le dio el mejor alimento, le dio el mejor lugar para vivir, lo bendijo, Dios le dio autoridad, Dios le dio poder. Pero Dios también puso en el huerto el árbol de la ciencia, del bien y el mal, y el árbol de la vida.
El árbol de la ciencia del bien y el mal produce muerte y produce maldición. El árbol de la vida produce bendición y vida eterna. Le estoy dando un resumen. Génesis 2:17, Dios le dijo: no comas de este árbol, de la ciencia del bien y el mal, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. O sea, Dios le dio todo eso con una condición: no seas rebelde. Quiero que me obedezcas. Están calladitos el día de hoy. ¿Qué sucede? El hombre escucha, ya ustedes conocen la historia. El hombre escucha la voz de la serpiente, se deja engañar, se deja guiar por la codicia de su corazón y comete el primer acto de rebeldía contra el Dios creador. Ahora vamos a analizar todo esto. Lo primero que debemos ver en el acto de rebeldía de Adán y Eva era que era algo injustificado y sin causa, porque el hombre no tenía necesidad de ser rebelde. El hombre lo tenía todo. Fue bendecido por Dios. Dios le dio autoridad. Dios lo puso en un huerto. Dios le dio árboles deliciosos para comer. Dios le dio una esposa. O sea, Dios le dio todo. O sea, ¿por qué el hombre se rebela contra Dios si tenía todo? La mayoría de la gente que camina en rebeldía, su rebeldía es injustificada. Levante sus dos manos, diga conmigo. La mayoría de la gente rebelde es desobediente sin causa. Los padres le dan todo y el hijo se vuelve rebelde. Dios te da la palabra, Dios te enseña más que en otras congregaciones, te forma, te bendice, Dios te da esposa, Dios te da esposo, Dios te ha bendecido por años en esta iglesia y todavía tienes en tu corazón la desfachatez de ser rebelde. Vamos a romper con eso en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos, diga conmigo: el día de hoy vamos a romper con el yugo de la rebelión. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus dos manos. Hoy ese espíritu de rebelión, esos pensamientos de rebelión van a ser arrancados de nuestras mentes, de nuestro corazón, y vamos a caminar como Cristo caminó. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Dale esa alabanza a tu Rey. Así que no hay justificativo para que el hombre ofendiera, traicionara y fuera desleal contra Dios. Ahora, ¿cómo comienza el acto de rebeldía? El acto de rebeldía de Adán comienza cuando empieza a prestar atención a voces incorrectas, a voces extrañas. Eso lo puede leer en Génesis 3, verso 1 al 6. Vino la serpiente: con que Dios os ha dicho que no podáis comer de todo árbol del huerto. Y Eva cayó en la trampa. Y podemos comer de todos los árboles del huerto. Pero dijo Dios: del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. El diablo dijo: mentira. Confrontó y se opuso a la palabra de Dios, que era la autoridad. Mentira. Sabe Dios que el día que comieres de ese árbol van a ser igual que Dios. Adán y Eva se llenaron de codicia, porque tenían todo, pero querían más. Así pasa con la gente rebelde. Tienen todo, pero no se conforman. Quieren más. Quieren posición. Dios me bendijo, Dios me dio el huerto, Dios me dio el árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios me dio la esposa, estoy bendecido, pero quiero algo más, quiero la posición de Dios. Y se rebeló contra Dios.
Entonces la rebeldía comienza con tu oído, escuchando gente incorrecta. ¿Cómo entra la rebeldía en nosotros? Primero, cuando no somos agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado. Levante sus dos manos, diga conmigo: a partir de hoy vamos a ser agradecidos por lo que Dios nos ha entregado y nos ha dado. ¿Cuántos han sido bendecidos desde que están en la iglesia? ¿Cuántos han sido bendecidos desde que estás buscando a Dios? Desde que Cristo entró en tu corazón. Levante sus dos manos, diga conmigo: echamos fuera ser malagradecidos y caminamos agradecidos con nuestro Dios. ¿Cuántos son agradecidos con Dios? Dale ese fuerte aplauso al Señor. Rebeldía comienza cuando somos bendecidos, pero no valoramos la bendición. Rebeldía comienza cuando lo tenemos todo, pero no lo valoramos. Tienes salud, tienes una familia, tienes provisión. Por lo que yo veo en la parte abdominal, comen bien. Por lo que veo en sus cachetes, Dios te ha bendecido, pero no lo agradecemos, sino que queremos más. Y ahí comienza la rebeldía. La rebeldía entra en nuestra vida cuando escuchamos voces extrañas, gente que habla mal de Dios, gente que habla mal de las autoridades que Dios ha establecido, con que Dios nos ha dicho: no morirás, come del árbol de la ciencia de bien y mal. Yo sé que el apóstol dijo eso, pero eso es mentira. Yo sé que le están enseñando eso, pero eso no es así. Yo te voy a explicar bien la Biblia. Y van en contra de lo que se enseña, con sus fines de manipular, de que la semilla de rebeldía entre en tu corazón. Así que no escuches voces extrañas, no escuches gente que habla mal de Dios, no escuches gente que hable mal de la autoridad, porque esa persona que está hablando mal de la autoridad, que está chismeando, que su corazón hay rebeldía, no dejes que la rebeldía contamine tu corazón. No dejes que la rebeldía convierta la bendición que Dios te ha dado en maldición. No prestes atención a la murmuración, no prestes atención al chisme. Vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios. A mí no me venga con chisme, yo vengo a escuchar la palabra del Señor. Yo no soy pipote de basura para que me estés tirando tu basura. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo, y si tú me vas a hablar algo, que sea algo que me edifique y algo que me bendiga. Ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Entonces mira a la persona que tiene a tu lado y le dice: cuidado con la serpiente. ¿Dónde estaba la serpiente? En el huerto. Escuche bien, en la iglesia hay serpientes. Dios creó el huerto, y ¿dónde se metió la serpiente? En el huerto, el lugar que Dios hizo. Apóstol, ¿verdad? Sí, te estoy abriendo los ojos. No todos los que vienen a la iglesia son buenos. O sea, Dios, por su misericordia, como dice la parábola del trigo y la cizaña, Dios hace que Dios nos arranca la cizaña de una vez, crece, y a su tiempo vamos a saber quién es quién. Entonces hay trigo en la iglesia, pero hay cizaña. Hay gente que te enseña la palabra, pero hay serpientes. ¿Cómo las identifica? ¿Cómo lo identifico, apóstol? Porque se arrastran. Si no por no porque se arrastran, sino por la lengua que tienen. Cuando se mueran van a ser dos ataúdes, uno para él y uno para la lengua.
Cuando alguien te habla mal, ¿no? Supiste lo nuevo, el nuevo chisme de la iglesia y pasó esto, ¿verdad? Tanto el que lo habla como el que lo escucha son serpientes. Son gente rebelde. Porque el primer rebelde fue Satanás y le ministró la rebeldía a Adán y a Eva. No dejes que nadie te imparta el espíritu de rebelión. No dejes que nadie te dañe la bendición de Dios. No dejes que nadie te sea un tropiezo al propósito de Dios. Mantente firme en la palabra del Señor. Escuche bien, respeta la autoridad, honra la autoridad y Dios te va a bendecir aún más. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Rey en esta hora? Yo creo que en esta mañana hay un rompimiento. Yo creo en esta mañana que esos espíritus de rebelión se están yendo en el nombre de Jesús. Yo creo esta mañana que se le está cerrando la puerta a la rebeldía en el nombre de Jesús y se levanta una generación de gente que honra a Dios y por causa de honrar a Dios van a ser más bendecidos. Si usted lo cree, grite y aplaude fuerte al Rey. A ver, aplaude fuerte a su Dios en esta hora. Bendito sea el Señor. Aplaude fuerte al Señor. Esta es una mañana de liberación. Esta es una mañana donde Dios va a ser exaltado en esta hora. El diablo va a ser avergonzado. Escuche bien, y si en tu corazón hay rebeldía, hoy es el día de tu arrepentimiento. Hoy es el día de que saques la amargura, la rebeldía, la soberbia de tu corazón y seas libre. Si te has desviado, hoy es el día de volver al camino. Al camino que el Señor ha trazado para tu vida. Se pueden sentar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si queremos romper, pónganme atención, si queremos romper el yugo de la rebeldía y librarnos de su consecuencia, debemos mirar, pónganme atención, con quién andamos, a quién escuchamos y quiénes son nuestros amigos. Digan conmigo, ¿con quién andamos? ¿A quién escuchamos? ¿Y quiénes son nuestros amigos? Proverbios capítulo 13, el verso 20. Proverbios capítulo 13, el verso 20. Dice así la palabra del Señor: el que anda con sabio, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El que anda con sabio, sabio será. El que anda con necio será quebrantado. Yo siempre he dado este testimonio. Cuando yo llegué a la primera iglesia donde yo nací, habían dos grupos. Un grupo que le gustaba orar, un grupo que le gustaba la palabra, un grupo que salía a evangelizar, un grupo que le gustaba hacer vigilia, un grupo que le gustaba hacer ayuno, pastores, ministros. Y yo como nuevo, escúcheme, yo me pegué a ese grupo. Y había otro grupo, póngame atención aquí, yo creo que no quiero que nada se distraiga, porque hay algo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. No dejes que te distraiga nada, póngame atención. Y había otro grupo carnal. Había otro grupo que me decían a mí: esa pasión que tú tienes, eso se te va a pasar. Vas a ver, tú estás demasiado fanático. Estás predicando mucho, te la pasas puro orando. El evangelio no es eso, el evangelio es otra cosa. Se la pasaba en la parte de atrás criticando al pastor, criticando a los líderes, criticando la palabra, murmurando.
hablando mal, no orando. Andaban de gavilán pollero. ¿Saben lo que es gavilán pollero? Que viene una nueva, ¡ay, carne fresca! Con un novio, después con otro, y después con una novia, y con una novia, y con chisme, y con todas esas cosas. ¿Saben qué hice? ¿Qué decidí yo? Yo me voy a alejar de esta gente, porque yo no voy a andar con necios para ser quebrado. Yo me la voy a pasar con sabia. Y como me la pasé con gente de la palabra, estoy donde estoy. ¿Por qué? Porque usted debe entender algo. No, apóstol, yo me lo puedo pasar con una persona que está mal, que tiene vicio, que tiene droga y que está en borrachera, y eso no se me pega. Escuche bien, el que anda con sabio, sabio será. Si tú andas con necio, lo que tiene esa persona se te va a pegar. Amén. Si un joven se la pasa con un drogadicto, ese joven va a caer en las drogas. Si un joven se la pasa con una persona que le gusta la bebida y la borrachera, ese joven se va a convertir en un borracho, porque hay transferencia de espíritu. Si un joven o un adulto se la pasa con una persona que está puro con los chistes de doble sentido, con groserías, maldiciendo, tú también se te va a pegar eso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ser radical y cortar con gente incorrecta. Apóstol, es que es mi amigo, yo sé que le gusta echarse la droga y le gusta esto, pero es mi amigo. Ese no es amigo tuyo, eso te va a destruir. No, es que él es mi amigo, apóstol, le gusta el brollo, el chisme, habla de todo el mundo, pero es mi amigo. Te va a destruir. Vamos a romper con eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser sabios? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Sabe lo que le dijo Eliseo a Elías? Cuando Elías le dijo, quédate aquí. Elías era un profeta de Dios. Y Elías, para probar a Eliseo, le dijo, quédate aquí, yo tengo que ir para allá. Eliseo le dijo, vive el Señor tu Dios, que yo no te dejaré, porque si yo me pego a ti, a tu unción, esa unción va a ser transferida a mi vida. Pásatela con gente apasionada, con gente que le gusta la oración, con gente que ama la palabra, y vas a ser bendecido. Amén. Vamos a aplaudir fuerte. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Primero, hay transferencia de espíritu. Si una persona se la pasa con alguien bueno, será bueno. Si alguien se la pasa con alguien sabio, será sabio. Primero, hay transferencia de espíritu. Segundo, los espíritus se atraen. Los espíritus se atraen. Si una persona es delincuente, ¿con qué se la va a pasar? Si una persona es delincuente, ¿de qué van a hablar? Entonces a veces hay gente que está junto a otra persona porque tienen los mismos espíritus. Si una persona es chismosa, ¿con quién se la va a pasar? Con chismoso no se la va a pasar con alguien que lo va a rechazar porque no tiene un lugar donde ejercer el don del chisme. Porque él no me está chismeando, entonces no se la va a pasar con esa persona. Esa persona se la va a pasar con otro chismoso. Porque no andarán juntos si no se ponen de acuerdo. Un rebelde, ¿a quién va a buscar? A otro rebelde, porque si una persona que es rebelde y hay otra persona que es obediente, y este rebelde quiere hablar mal de la autoridad, esta persona obediente, no me hables de eso. Entonces no van a ser amigos, no van a ser compatibles, porque va a haber un choque. Porque tienen espíritus diferentes. Amén. Entonces, número uno, hay transferencia de espíritu. Y número dos, espíritus se atraen. Si tú eres una persona espiritual, que le gusta la oración, que le gusta la palabra,
vas a buscar a gente de la palabra, vas a buscar gente espiritual, vas a buscar gente que camina en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Y si, escuche bien, si usted se la pasa con gente espiritual, con gente que ama la palabra, usted va a ser bendecido en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden gritar y aplaudir fuerte al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden dar esa alabanza al Rey en este momento? Hay algo que está sucediendo en tu corazón. Hay algo que está sucediendo en el ambiente. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Rey? Esta es una mañana de liberación. Esta es una mañana de rompimiento. Todo yugo de rebeldía, todo yugo de deslealtad se rompe en el nombre de Jesús. Grita y aplaude fuerte al Rey de Gloria. Bendito sea el Señor. Se pueden sentar. Escúchenme, y esto no tiene que ver. Esto no tiene que ver con edad. Porque yo era un chamo de 21 años y me la pasaba con puras personas mayores que amaban la palabra. Me la pasaba con jóvenes también, pero con jóvenes que amaban la palabra. Entonces nosotros tenemos que tomar una determinación el día de hoy. Cortar con amistades que nos contaminan. Dejar ese almatismo. Porque mientras tú estés con gente incorrecta, te van a pasar cosas incorrectas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra en 2 Corintios 6:14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ni con las tinieblas, ni con rebeldes. Si estás en la luz, aborrecerás las tinieblas. Si estás en Cristo, aborrecerás lo malo. Si estás en Cristo, aborrecerás la murmuración, la rebeldía y todo lo malo. Entonces dile a la persona que tiene a tu lado: no te unas en yugo desigual con gente incorrecta. Y escuche bien esto. Esto es una decisión personal. Amén. O sea, si tú te la pasas con una persona incorrecta, no creas que yo voy a estar como un policía diciendo: acuérdate de la palabra. No, yo lanzo la palabra, pero tú tomas la determinación. Tú eres grande para escoger quién te conviene y quién no te conviene. Tú eres grande y conoces esta palabra y sabes a quién escuchar y a quién no escuchar. Ahora usted debe entender algo. La raíz de todo pecado es la rebelión. Adán y Eva no adulteraban. Adán y Eva no se emborracharon. Adán y Eva no cometieron un pecado inmoral que la religión condena hoy en día. Lo único que hicieron Adán y Eva fue desobedecer un mandamiento. Amén. ¿Por qué es terrible este pecado? Porque se levantaron contra la misma autoridad de Dios. Y cuando eso sucede, viene lo demás. O sea, Adán y Eva no pecaron, entre comillas, groseramente, de acuerdo a la cultura religiosa. No fornicaron, no se emborracharon, no mataron a nadie, desobedecieron a Dios, pero hicieron algo más terrible, que fue la rebelión. La rebelión es peor que la fornicación. La rebelión es peor que asesinar a alguien, porque es la raíz de todo. Adán y Eva pecaron. ¿Cuál fue la consecuencia? Caín mató a Abel. ¿Cuál fue la consecuencia? Génesis capítulo 6, perversión sexual. ¿Cuál fue la consecuencia? Violencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Todos los pensamientos del hombre eran para el mal, que Dios tuvo que destruirlo con un diluvio, porque la rebelión te trae lo demás. O sea, la rebelión es la raíz de todos los pecados.
Pero ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a romper el yugo de la rebeldía de Adán y vamos a ponernos el yugo de Cristo. Levante sus dos manos, diga conmigo: estamos en este lugar porque vamos a quitarnos el yugo de Adán y vamos a ponernos el yugo de Cristo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, el verso 28 al 30. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La rebeldía tuvo consecuencias terribles sobre Adán y Eva. Por ejemplo, ellos perdieron la autoridad. Dios le había dado autoridad sobre la creación. Ellos perdieron su autoridad. Ellos perdieron la imagen de Dios, perdieron su identidad. Perdieron el huerto del Edén. Perdieron la presencia. Pasaron de ser cabeza de la creación a ser un esclavo. Entró la maldición, entró la enfermedad, entró la pobreza, entró la maldad, entró la muerte. Porque eso es las consecuencias de la rebelión. Pero Jesucristo, de la buena noticia, pero Jesucristo vino a esta tierra a romper el yugo de la rebeldía. Jesucristo vino a esta tierra a romper el yugo del pecado. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, el verso 19. Romanos 5, verso 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, de los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, diga conmigo, de Cristo, diga conmigo, por la desobediencia de Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Levante sus dos manos, diga conmigo, pero por la obediencia de Cristo, ahora todos somos obedientes, ahora todos somos justos. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón tú tienes que quitarte el yugo de Adán y ponerte el yugo de Cristo, porque si tú te pones el yugo de Cristo vas a caminar en obediencia. Yo le iba a decir al señor Francisco que hiciera un yugo, pero se me olvidó. No sé si los muchachos lo pueden colocar ahí en internet. Un yugo es una madera que se usa para ponérselo en dos bueyes, para arriar. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos enyugados con Adán, tenemos una parte aquí y Adán aquí, ¿cómo somos? Desobedientes. ¿Qué tenemos que hacer? Es quitar ese yugo y ponernos el yugo con Cristo. Y cuando caminamos con Cristo, somos obedientes. Por eso Jesús dijo: lleven mi yugo. O sea, ustedes están conmigo, estamos arriando la carga. Tú no estás arriando la carga tú solo. Yo estoy contigo y la mayor fuerza lo hago yo. Lo grande, el 90% de la salvación, de la bendición, la he hecho yo. Pero tú tienes que caminar conmigo y vas a ser bendecido, vas a ser transformado, vas a disfrutar de la salvación. Entonces el día de hoy es un tiempo de determinarnos: o seguir con el yugo de Adán o seguir con el yugo de Cristo. El Señor Jesús, la diferencia con Adán fue que Él fue obediente. Él cumplió y obedeció toda la ley, algo que era imposible para el hombre, pero Jesús vino a cumplir la ley. No solo obedeció la ley, sino que obedeció el plan y el propósito que el Padre había determinado para él. Filipenses capítulo 2, el verso 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente, ¿qué dice ahí?
Fue obediente hasta la muerte de cruz. Hay una gran diferencia entre Adán y Jesucristo. Adán fue rebelde. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. El Padre dijo: vas a ir a la tierra, vas a obedecer toda la ley, no solamente un solo mandamiento. Era más difícil para Jesús obedecer, porque para Adán era un mandamiento, para Jesús eran 600 mandamientos, que tuvo que obedecer toda la ley. No solamente obedecer toda la ley, sino obedecer el propósito de Dios. Vas a ir a la tierra, vas a padecer, vas a morir en la cruz. Y Jesús fue obediente hasta el final, porque de nada te sirve ser obedientes a media. Tenemos que ser obedientes hasta que nuestro propósito en esta tierra se termine. Levante sus dos manos, diga conmigo: vamos a ser obedientes hasta el final. Levante sus dos manos, diga conmigo: vamos a obedecer el propósito de Dios. Bendito sea el Señor. Siento la presencia de Dios en este lugar. Levante sus dos manos, cierre sus ojos en esta hora y dile: Espíritu Santo, revélame tu palabra. Señor, quiero aprender a estar atento, a escuchar tu voz, a que mi espíritu esté avivado para escuchar tu voz, Señor. Diga conmigo: Señor, en el nombre de Jesús, aparto las distracciones de mi mente, la rebelión de mi carne, de mi cuerpo contra la palabra. El día de hoy, Señor, algo grande está sucediendo en mi espíritu. El día de hoy, Señor, vamos a levantar una generación diferente. Vamos a romper con la raíz de la rebelión y vamos a caminar en el poder de la obediencia en Cristo Jesús. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. El día de hoy te exaltamos a ti. El día de hoy exaltamos tu nombre. Por causa de tu obediencia somos obedientes. Por causa de tu obediencia somos bendecidos. Por causa de tu obediencia somos sanados. Hoy, Cristo, te exaltamos a ti. Yo no me exalto a mí mismo. Yo no quiero exaltar esta iglesia. Te exalto a ti, Señor Jesús. Te pido que tu presencia, que tu poder se manifieste en este lugar y que tú te reveles a cada persona que esté en este lugar. Aplaude fuerte al Rey de Gloria en este momento. Aplaude fuerte al Señor. Oh, santo eres. ¿Cuántos están alegres en esta hora? El único que tiene que ponerse bravo es el diablo. Grite, dale esa alabanza al Rey, celebra la palabra. Recibe la palabra con alegría. Dios te está salvando la vida, Dios te está bendiciendo. Bienaventurados los que están escuchando esta palabra. Benditos los que están escuchando esta palabra. Está siendo bendecido por esta palabra. Bendito sea el Señor. Se pueden sentar. Ya estoy terminando. Escuche bien. Adán desobedeció. Adán desobedeció para ser igual a Dios. O sea, la serpiente le dijo: si tú comes de este árbol, vas a ser igual a Dios. Adán fue rebelde para buscar una posición. ¿Escucharon? Para ser igual a Dios. Jesús fue obediente despojándose de su posición. O sea, Jesús fue obediente, si se puede llamar, si te puede decir así, aunque en la doctrina no es totalmente así, pero para ilustrarle, Jesús fue obediente dejando de ser Dios. O sea, dejando su posición, porque dice la palabra que Jesucristo es Dios, sentado, estaba con Dios, el Verbo estaba con Dios,
que Jesucristo, y Él dejó su gloria, su majestad, su posición, y se humilló a sí mismo para ser un hombre. Y no solamente se humilló como hombre, sino fue un siervo. O sea, Jesucristo vino a enseñarnos a nosotros a no buscar posición. Filipenses capítulo 5 al verso 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de esa posición de Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Wow. Rebelión viene cuando buscas posición. Rebelión viene cuando buscas el aplauso del hombre. Yo me voy de esta iglesia porque me quitaron mi posición. Me voy a otra iglesia donde me den una posición. ¿De qué te sirve la posición si has perdido el propósito? ¿De qué sirve? Yo prefiero propósito que posición. No me interesa la posición. Lo que me interesa es que el propósito de Dios y el plan que Dios tiene para con mi vida se cumpla. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo voy a dejar mi posición de Dios y voy a encarnarme en un hombre. Y no solamente va a ser cualquier hombre. Yo me voy a humillar como hombre, a ser un esclavo, a ser un siervo, para que el propósito de Dios se cumpla. Me voy a humillar a mí mismo, siendo obediente hasta la muerte. Aunque yo era Dios, yo no sabía obedecer a nadie porque yo soy Dios, pero yo voy a aprender obediencia, porque yo no voy a ser como Adán. Dejo mi posición por el propósito. No me interesa, les quiero decir una cosa, a mí no me interesa posición, no me interesa que me digan apóstol, no me interesa eso. Lo que me interesa es cumplir el propósito de Dios. Lo que me interesa es enseñarte la palabra de Dios, y vamos a romper con esa búsqueda de posición y vamos a caminar en el propósito. De nada nos sirve la posición si no funcionamos en el reino de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Escuchen esto. Gente que se amarga porque lo quitaron de una posición es porque siempre tuvo rebeldía en su corazón. Hello. Entonces, ¿de dónde viene la rebeldía? La rebeldía viene de un corazón soberbio. Levante sus dos manos, diga conmigo: la rebeldía viene de un corazón soberbio. La obediencia viene de un corazón humilde. Por eso Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿qué dice ahí? Con humildad, diga conmigo: humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo otro. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús hizo un acto de humildad, y la humildad lo llevó a ser obediente. El sentir que hubo en Jesús fue humillarse y ser humilde delante de Dios. Por esa razón, dejemos que Jesús rompa el yugo de la rebeldía el día de hoy. Dejemos que Jesús rompa el yugo de la soberbia. Vengamos a Cristo, como dice Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, el verso 28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengamos a Cristo.
los que estamos cargados y oprimidos por causa del pecado. Vengamos a Cristo por causa del yugo de la rebeldía y de la religión. Dejemos que Él quiebre y rompa esos yugos en nuestras vidas. Y tomemos el yugo de Cristo para que podamos descansar. Amén. Vamos a descansar y vamos a reposar en Él. Llevemos el yugo de Cristo. ¿Y cómo llevamos el yugo de Cristo? Aprendiendo de Cristo. Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y que soy humilde. Levante sus dos manos, diga conmigo, voy a aprender de Cristo y voy a aprender a Cristo siendo humilde. Levante sus dos manos, diga conmigo, la humildad me trae descanso, la humildad me trae paz, la humildad me trae reposo. Levante sus dos manos, diga conmigo, pero la soberbia y la rebeldía lo que me trae es turbación, no me deja descansar, no me deja tener paz. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el día de hoy vamos a quitarnos el yugo de la rebeldía, vamos a quitarnos el yugo de la rebelión, vamos a quitarnos el yugo de la soberbia y vamos a reposar y vamos a descansar en Cristo Jesús. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte. Aprender a Cristo es que se revele en nuestras vidas, es que se revele en nuestro corazón, es que haya un cambio en nuestro interior a través del Espíritu Santo. Cuando aprendemos a Cristo, se revela y es formado en nosotros. El rebelde vive turbado, pero el obediente vive en paz. Amén. El humilde vive en paz, vive en reposo. El humilde te hace ser un niño en cuanto a la humildad y en cuanto a la fe. El humilde te da acceso, la humildad te da acceso al entendimiento y a la revelación. Mateo 11, verso 25 al 27. En aquel tiempo respondió Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Ahí sabios y entendidos es los soberbios. Y se las revelaste ¿a quién? A los niños. La revelación está accesible a la gente humilde. La soberbia te hace una persona que no tenga entendimiento de la palabra. El entendimiento de la palabra no tiene que ver con ser intelectual. Una persona puede ser PH, doctor en cierta profesión y no va a entender la palabra por el orgullo que hay en su corazón. Pero una persona que es humilde, Cristo se revela y la palabra se revela a la gente humilde. ¿Cuánto dicen amén? Por eso dejemos la búsqueda de posición. Saben que en una tribu de indios están los indios que tienen una pluma. Mientras más pluma, más rango. Y el cacique tiene el plumero. Mucha gente que le gusta tener el plumero. Pero ¿sabe qué hizo Cristo? Se quitó el plumero y se dejó una plumita. Vamos a despojarnos del orgullo. Vamos a despojarnos de la soberbia. ¿Cuántos se quieren despojar de todo eso? Cuando nos despojemos de la posición, de la búsqueda, del hambre de poder, Cristo Jesús se va a revelar en nuestras vidas. Su presencia está en este lugar. Y yo sé que Dios está tratando en este momento con tu corazón. Mientras más comunión tengamos con Cristo, más Cristo es revelado en nosotros, más Cristo es formado en nosotros. Y cuando Cristo es formado y es manifestado en nosotros,
vamos a caminar en la obediencia de Cristo. No nos tenemos que esforzar en la carne para obedecer al Señor. Será un fluir, será algo espontáneo, porque no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y las obras que yo hago, las hago por la fe en el Hijo de Dios. Seremos obedientes porque Cristo crece en nosotros, porque Cristo es revelado en nosotros. Y yo oro a Dios para que Cristo sea revelado en tu espíritu. Yo clamo delante del Señor para que tengas una manifestación de Cristo en tu espíritu, para que Cristo sea revelado, para que ese sentir que hubo en Jesús, tú tengas ese sentir, te humilles delante de Dios, seas humilde delante de Dios, para que Dios cumpla el plan grande que Él tiene con nosotros. Los planes que Dios tiene para con nosotros son planes buenos, son planes de paz. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que unirnos a Cristo. Tenemos que dejar que Cristo se forme en nosotros. ¿Qué bendición se manifestó en Cristo por su obediencia? Filipenses 2:9. Dios le exaltó hasta lo sumo. Póngame atención. Cristo dejó su posición para humillarse delante de Dios, y cuando cumplió el propósito, Dios le dio una posición más alta que la que tenía. O sea, Jesucristo fue promocionado. Él subió por encima de todos los cielos y recibió una promoción. Gente obediente y humilde que camina en el yugo de Cristo será exaltada. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gente que camina en obediencia en Cristo, le vendrá un tiempo de exaltación. Levante sus dos manos. Escuche bien. Mientras te humilles delante de Dios, te sujetes delante de Dios, seas una persona obediente, llegará el tiempo de la exaltación para tu vida, para tu familia. Lo quiero declarar sobre tu vida. Si tú eres una persona obediente en Cristo Jesús, va a llegar tu tiempo de promoción. Va a llegar tu tiempo donde Dios te va a llevar a un nivel más alto. Dios te va a llevar a una nueva dimensión de gloria y de poder. Escuche bien, lo que dejaste no es nada para lo que te viene. Lo que te viene es más grande de aquellas cosas que tú dejaste por el Señor. Dios te va a bendecir. Dios va a hacer una obra grande sobre tu vida en el nombre de Jesús. Diga conmigo, viene un tiempo de promoción. Diga conmigo, viene un tiempo de promoción. Viene una nueva dimensión, viene un nuevo nivel. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos va a exaltar en Cristo Jesús. Y yo quiero usted celebrar esta palabra en esta hora. Aplaude fuerte al Señor. Dile a la persona que tiene a tu lado: los rebeldes van para abajo, pero los obedientes van alto, van subiendo de nivel en nivel, van a caminar de gloria en gloria y de poder en poder. Yo declaro en el nombre de Jesús que se levanta una nueva generación de gente fiel al Señor. Grita y aplaude fuerte al Señor en esta hora. ¿Cuántos pueden gritar? ¿Cuántos pueden celebrar en esta hora? Pueden sentar. Filipenses 2:9 dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Se le dio un nombre que está por encima de cualquier nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se le dio un nombre más grande en este siglo y en el venidero. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham: si tú me engrandeces a mí, yo engrandeceré tu nombre.
O sea, a veces hay personas que hacen cosas para engrandecerse, para buscar gloria, para ser famoso. No hagas eso. Exalta a Cristo y Cristo te va a exaltar a ti. Da a conocer su nombre y Cristo dará a conocer el tuyo. Levante sus dos manos. Diga conmigo: yo no tengo que buscar nada ni hacer nada para buscar que mi nombre sea exaltado. Levante sus dos manos. El único que merece exaltación es el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice en Hechos 19, verso 15. Hechos 19, vamos a leer desde el verso 13 y después vamos a leer el verso 15. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo y decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Verso 15. Pero le respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? O sea, estos judíos exorcistas querían usar el nombre de Jesús, pero no exaltar a Jesús. Querían usar el nombre de Jesús, pero no ser obediente a Cristo. Amén. Así que quisieron usar el nombre de Jesús y el espíritu malo le dijo: ¿quiénes son ustedes? Yo conozco en el mundo espiritual quién es Cristo y conozco a Pablo, que se sujeta a Cristo, pero ustedes no se sujetan a nadie. O sea que cuando nosotros somos gente obediente, el mundo espiritual nos conoce. Los ángeles de Dios nos conocen. Los demonios nos conocen y tiemblan. Pero cuando caminamos en obediencia. Hace tiempo hubo una persona que se endemonió. Habíamos 4 personas que le estábamos ministrando y había una persona que estaba mal con Dios. Era una persona carnal, no andaba en la carne, andaba en los osobucos. Y él quiso echar fuera al demonio y le dijo: fuera en el nombre de Jesús, y el demonio le mordió el dedo. Quedó allá. Y el demonio le dijo: quítate de aquí, falso profeta. Tú hiciste esto y esto. Y lo quitamos de aquí, lo sacamos, porque si no le iban a sacar todos los trapos sucios. O sea, cuando tú eres una persona que estás mal con Dios, los demonios se ríen de ti. Pero cuando somos gente obediente, cuando llegamos a un lugar, los demonios van a temblar y van a tener que irse. Lo malo se va a ir, la enfermedad se va a ir, porque estamos sujetos a Dios y a la autoridad que Dios ha establecido. Entonces diga conmigo: viene promoción, Dios dará a conocer nuestro nombre. Diga conmigo: y Dios nos va a sentar en lugares privilegiados. ¿Qué hizo Dios el Padre con Cristo? Lo sentó a su diestra. Vas a estar aquí a mi diestra para interceder, porque Él ha sido una persona obediente. Cuando somos gente obediente, Dios nos va a sentar en la mesa con la gente grande. Levante sus dos manos, diga conmigo: viene promoción. Dígalo fuerte: viene promoción. Dios dará a conocer mi nombre y Dios me hará sentar con la gente grande. Levante sus dos manos, diga conmigo: Dios hará que esté en grandes escenarios y me sentará con gente grande. Aplaude fuerte al Señor. ¿Cuántos creen que esas promesas se van a hacer realidad en su vida? Si usted quiere que esa promesa se haga realidad en su vida, sea obediente. Rompa con la rebeldía, porque Dios no le va a dar honra
a gente rebelde, sino a gente obediente. Cuando somos gente obediente, somos gente de autoridad. Efesios capítulo 1, verso 22, todo fue sometido bajo los pies de Cristo. Todo está sujeto a su poder. Amén. Cuando somos gente obediente, caminamos en autoridad, caminamos en poder. Nadie puede, escuche bien, nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Por eso yo siempre busco estar bajo alguien, bajo la autoridad de alguien, porque a pesar de ser apóstol, a pesar de tener 28 años en el Señor, yo necesito estar sujeto a alguien. No importa todo lo que yo sé, necesito estar bajo autoridad para ejercer autoridad. Entonces, una persona que no le guste estar bajo autoridad nunca va a ejercer autoridad. Jesucristo se puso bajo la autoridad del Padre. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Lo sentó a su diestra y sometió todas las cosas bajo Cristo por causa de su obediencia. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte. Vamos a ser gente obediente y todo va a ser sometido cuando digamos el nombre de Jesús. Diga conmigo, nos conviene ser obedientes. Entonces, cuando estamos en Cristo, póngase sobre sus pies, ayúdame José, cuando estamos en Cristo, cuando estamos unidos por la fe y obediencia, estamos unidos con su Espíritu Santo y allí recibimos todas las bendiciones espirituales. Levante sus dos manos, diga conmigo, somos bendecidos. Dígalo fuerte, dígalo con fe. Diga conmigo, somos bendecidos. Dígalo más fuerte, somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Cuándo se manifiestan esas bendiciones espirituales? Cuando estás y has recibido y has aceptado el yugo de Cristo. En Cristo, no en tu fuerza. Cuando estás en el yugo de Adán, caminas en maldición. Pero cuando estás en el yugo de Cristo, en Cristo somos bendecidos. Levante sus dos manos, bata sus manos delante del Señor. Diga conmigo, en Cristo Jesús soy bendecido. En Cristo Jesús tengo paz. Dígalo fuerte, profetízalo, créalo. Diga conmigo, en Cristo Jesús tengo gozo. En Cristo Jesús se va la depresión. En Cristo Jesús se va la tristeza. En Cristo Jesús se va la opresión. En Cristo Jesús se rompe la maldición. En Cristo Jesús somos sanados. En Cristo Jesús somos liberados. Diga conmigo, en Cristo Jesús somos exaltados, somos promocionados. En Cristo me siento a la mesa de lo grande. En Cristo Jesús Él me lleva a grandes escenarios con gente grande. Levante sus dos manos y diga conmigo, dejo mi posición para caminar en el propósito eterno de Dios. Grite y aplaude fuerte al Rey de Gloria. Aplaude a tu Señor. Vamos a aplaudir fuerte al Rey. Levanta tus dos manos. Y Jesús, ¿cómo termina? Mateo 11, verso 30, dice, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Levante sus dos manos. Apóstol, que el cristianismo es difícil. Y dígame ser líder. Si eres líder, el diablo te ataca con todo. Es una media verdad. Amén. No sé si pueden ponerlo del yugo ahí. ¿Lo pusieron antes de? Pónganlo. Ahí está.
El yugo, no se ve bien, se ve todo. Está sobre una vaca. Nosotros llevamos una parte del yugo y Cristo lleva la otra. Ahí está. Vamos a suponer, mírate, pon la cara ahí en ese. Ahí está. Aquí estás tú y aquí está Cristo. ¿Quién hace el mayor esfuerzo para llevar la carga? No eres tú, no somos nosotros. Levante sus dos manos. Es Cristo Jesús. Cristo Jesús lleva la mayor carga de tu vida. Lleva la mayor carga de la preocupación económica que tú tienes, el problema con tu familia, el problema con tus hijos. De repente piensas que eres tú solo. De repente piensas, yo soy yo solo, yo estoy luchando, yo solo, nadie me ayuda. Y el Señor te dice, mira, yo estoy a tu lado, yo estoy llevando el yugo, la carga contigo. Y ese yugo no es difícil, ese yugo es fácil. Levanta tus dos manos. Esa carga que tú dices que es pesada, yo te la hago ligera. Esa carga que tú tienes de tu familia, yo la estoy llevando, la mayor parte yo la estoy llevando. Tú piensas que eres tú, pero no eres tú, soy yo. Esa carga del liderazgo que tú piensas, esta carga es demasiado pesada. Dios te dice, soy yo el que te estoy ayudando a llevar esa carga y que te estoy aligerando esa carga y estoy haciendo que esa carga sea ligera. Pero es necesario, te dice el Señor, que ya cortes con el yugo de la rebelión. Levanta tus dos manos. Padre, te doy la alabanza. Padre, te doy adoración. Padre, a veces, Señor, tú nos hablas y nos das direcciones a través de apóstoles y de autoridad. Y a veces se nos hace poco desobedecerla. Tomamos muy a la ligera a veces instrucciones, direcciones que tú nos das a través de gente de autoridad. Te pido, Padre, en esta hora, te pedimos, levantamos nuestras manos, que nos reveles la bendición que es obedecer la autoridad en Cristo. Porque tú has puesto autoridad es para castigar al malo, pero tú has puesto la autoridad para darle alabanza a la gente obediente, para bendecirlos. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, no es con mi fuerza, no es con mi fuerza, no es con mis gritos, es con el poder de tu Espíritu Santo. Yo te pido que por causa de la unción se pudra el yugo, que por causa de la unción de tu Espíritu Santo se pudra el yugo de la amargura, se pudra, Señor, el yugo de la soberbia, que a causa, Señor, de la unción de tu Espíritu Santo se pudra el yugo de la rebeldía, que podamos, Señor, recibir tu yugo, que tu yugo es fácil, que podamos aprenderte a ti, oh Cristo, que podamos aprender de tu humildad, que podamos aprender de tu mansedumbre, para que toda turbación, para que toda perturbación interior se vaya de nuestras vidas. Oh Señor, nos libramos de todo eso, Señor. Hoy clamamos, abre tu boca en esta hora, abre tu boca y saca toda rebeldía de tu corazón, saca toda esa raíz, todo ese odio, saca toda esa amargura, saca toda esa ambición de posición. Oh Ranama Shetereba Kai, oh
Espíritu de Dios, tu palabra, Señor, fue predicada. Ahora eres tú, Señor, que traes revelación. Eres tú el que revela esta palabra. Eres tú, Señor, el que siembra esta palabra en el Espíritu para que dé fruto, para que las vidas sean transformadas. Oh, Shakarama, Kataraba, Shakarabakea. Levanta tus dos manos en esta hora. Te doy, Señor, toda la gloria. Te doy, Señor, toda la alabanza. Te doy, Señor, toda la adoración. Te doy, Señor, toda la exaltación. Oh, Santo. Eres santo. Eres santo, eres santo, eres santo. Manifiéstate, oh Cristo, en nosotros. Revélate en nosotros, Señor. Manifiesta tu gloria sobre este lugar. Manifiesta tu poder. Manifiesta tu poder. Será bati para la bachata, la mamasaya. En el nombre de Jesús, manifiesta tu gloria. Manifiesta tu gloria. Manifiesta tu poder. Oh Señor, manifiesta tu gloria. Manifiesta tu gloria. Adora al Señor. Manifiesta tu poder. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Vamos todos. Tú eres santo. Jesús. En esta mañana hay liberación en esta hora. Toda opresión en tu mente, en tus emociones, se va en el nombre de Jesús. Toda opresión, todo yugo de oscuridad y de maldad se rompe y se quiebra.
Todo yugo de enfermedad se pudre y se rompe en el nombre de Jesús. Todo yugo de hechicería que hayan hecho contra ti, contra tu familia, eso se pudre a causa de la unción del Espíritu Santo. Todo yugo de maldición que han levantado contra esta iglesia se rompe por el poder de la palabra. Se rompen los yugos en esta hora. Se rompen las cadenas. Caen las vendas mágicas. Caen las vendas hechiceras. Caen. Levanta tu mano en esta hora. Recibe la libertad en Cristo. Recibe liberación. Recibe sanidad en esta hora. Recibe rompimiento profético.
gracias al Señor. Dale gracias a Jesús. Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Puedo ver el Señor paseándose en medio de la iglesia, trayendo sanidad a los cuerpos, trayendo liberación de la opresión, trayendo llenura de su Espíritu Santo, activando dones. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta impartición, por este ambiente de gloria y de poder. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Que se escuche esa alabanza al Rey. En esta hora vamos